Sin más preámbulos, doy pase al ingeniero Frank González Vázquez, jefe del laboratorio Urteco, un laboratorio acreditado por INACAL, para dar inicio a nuestra conferencia. Bien, buenas tardes con todos, con todos los asistentes a esta conferencia. Quiero agradecer primeramente al capítulo de ACI de estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca por la invitación. Y Urteco, que es donde actualmente me desempeño, por haberme facilitado el material que se va a exponer el día de hoy. Bueno, empezaremos con la exposición del tema. Como dijo mi compañero, pueden anotar sus consultas en la sección comentarios y al final estaremos dando respuesta a algunas de ellas. Gracias, empecemos. Bien, esta charla en un inicio se planteó para desarrollarla con la norma ASTM C39 del año 2018, pero como esta norma ya tuvo actualización reciente a la versión 2020, hemos creído por conveniente actualizarla en esta exposición y exponer también los cambios que ha surgido para esta versión, que no son significativos con respecto a la del 2018. Son más que todo cambios de forma, más no de fondo, ¿no? Empecemos. Bueno, la presente exposición la he dividido en 5 partes. Vamos a tratar, vamos a tratar de contextualizarnos un poco en las normas ASTM. Luego vamos a ver puntualmente la norma ASTM C39, C39M del 2020. Pasamos a un tercer punto que sería el análisis de cada punto de la norma. En un cuarto punto trataremos el control de calidad que se tiene en laboratorio para este ensayo. Y como quinto punto tendremos el control de calidad en obra, ¿no? Este quinto punto me ha pedido que lo adicione, ya que sería necesario conocer ciertas pautas para un adecuado muestreo del concreto en obra. Bien, vamos a desarrollar el primer contenido. ¿Qué son las normas ASTM? Las normas ASTM, o son las siglas de American Society for Testing and Materials, se crean usando un procedimiento que adopta los principios del Convenio de Barreras Técnicas de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, digamos que se rigen bajo este convenio. El proceso de creación de las normas ASTM es abierto y transparente. Esto es muy importante ya que todos pueden participar de la creación de las normas en base a sus experiencias que realizan tanto gobiernos como personas privadas que tengan, digamos, el criterio de adoptar algunas reglas en su organización. Las normas ASTM se usan en investigaciones y proyectos de desarrollo, sistemas de calidad, comprobación y aceptación de productos y tasaciones comerciales por todo el mundo. Estas normas son utilizadas y aceptadas mundialmente y abarcan áreas tales como metales, pinturas, plásticos, textiles, petróleo y construcción, que es lo que nos ocupa ahora, ¿no? Además de energía, el medio ambiente, productos para consumidores, dispositivos y servicios médicos y productos electrónicos. Entonces vemos que para ese tema hay una amplia gama de productos que van a ser, digamos, controlados por estas normas de acuerdo a las organizaciones que adopten, ¿no? Como segundo punto, vamos a centrarnos ya en la norma ASTM 39 de concreto. El nombre de esta norma, como tal, se tiene acá, ¿no? Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Este es el nombre bajo el que se distribuye esta norma. Como podrán comprender, no puedo mostrar como tal la norma en esta presentación, pero voy a indicarles cómo es que se distribuye. La norma se distribuye de esta manera, son en un formato PDF y en la mayoría de normas tiene el mismo contenido, digamos, ¿no? Los mismos acápites. El alcance, los documentos de referencia, la terminología que se usa en la norma, un breve resumen del método de ensayo, el significado o uso de esta norma,
los aparatos o equipos que se emplean, las muestras que vamos a ensayar, o especímenes en este caso, el procedimiento de ensayo como tal, los cálculos que se realizan, el reporte o el informe, unas palabras claves al final y un resumen de cambios. Bien, ahora vamos a tratar cada uno de estos puntos que vienen en la norma y vamos a explicar cada uno, ¿no? Como primer punto tendríamos la designación de la norma. La norma ASTM se publicó bajo este nombre, ASTM C39/C39M-20, y su nombre, su designación en inglés, ¿no? Vemos que acá ASTM agrupa sus normas de acuerdo a los materiales que se van a estandarizar, digamos, con estas normas. En este caso es C39, que es de concreto, ¿no? Y seguido de la designación viene el número del año, ¿no? En este caso es 2020. Como un ejemplo, he colocado acá también la norma para ensayo de Proctor Standard del año 2012, en el que ya vemos otra simbología que tiene que ver más que todo con la editorial. Cuando hay un cambio de editorial de las normas, también se tiene que señalar. Entonces, como les mencionaba, esta es una norma también vigente de Proctor Standard, ¿no? Donde se ven algunas cosas. Veamos el alcance de la norma ASTM C39. La norma de ensayo cubre la determinación de resistencia de especímenes moldeados o extraídos a manera de núcleos perforados, valga decir, los núcleos diamantinos, como le conocemos, ¿no? Entonces, tanto especímenes moldeados como núcleos diamantinos se pueden ensayar bajo las especificaciones de esta norma. También nos menciona que se limita a concretos de densidad mayor a 800 kilogramos por metro cúbico. Digamos que hay concretos que son ligeros, que tienen densidad menor a esta indicada en la norma, que no podrían ensayarse de esta manera, ¿no? Pero esos concretos se usan más que todo para rellenos, para acabados, que no tienen mayor comportamiento estructural dentro de una edificación o lo que se esté construyendo, ¿no? Dice, la norma no considera aspectos de seguridad asociados ni buenas prácticas de salud y medio ambiente. Esto, el usuario debe responsabilizarse de estos aspectos. Bueno, si bien se mencionan algunas cosas con respecto a esto en la norma, pero el laboratorio que tiene que realizar estos ensayos es el que tiene que garantizar que el procedimiento se va a llevar de una buena manera, ¿no? Tomando todas las normas de seguridad y medio ambiente, tanto para buenas prácticas, digamos, por el personal técnico, eh, para que no haya incidentes, ¿no? En el desarrollo del método. Y para la parte de medio ambiente también debe considerar una buena disposición de los residuos que se originan luego del ensayo de estas probetas. Vemos que se origina gran cantidad de desmonte que debe ser de alguna manera dispuesto en algún lugar adecuado. Bueno, vemos el siguiente punto de la norma, se refiere a los documentos de referencia. Todas las normas que ASTM tienen esta parte, ¿no? Que son de normas de referencia, o sea, todas las normas ASTM de alguna manera están vinculadas. Entonces tenemos que esta norma en específico, la C39, se vincula con todas estas citadas acá de color rojo, pero las más resaltantes quizás sean las resaltadas con amarillo, ¿no? Por ejemplo, la C31 para elaboración y curado de probetas en campo, la C42, que sería el método de prueba para la obtención de núcleos perforados, la C192, que vendría a ser el método de elaboración y curado de probetas de concreto en laboratorio, la C617, que sería práctica para el aislamiento de muestras cilíndricas de concreto. Bueno, esta es la norma para el refrentado en sí, o para el, perdón, sí, para el refrentado es esta. La C1231, que sería para el uso de tapas no adherentes en la determinación de la resistencia a compresión de cilindros endurecidos de concreto. Que esto vendría a ser para el uso de las almohadillas de neopreno para mitigar las irregularidades de las probetas, ¿no? Y
y la norma E4, que vendría a ser la práctica para verificación de resistencias de máquinas de ensayo. Bueno, eso es para las máquinas de ensayo de compresión, ¿no? Bien, veamos el siguiente punto, que sería el resumen del método. Este método de ensayo consiste en la aplicación de una carga axial de compresión de cilindros moldeados o núcleos a una velocidad que se encuentre dentro de un rango prescrito, hasta que ocurra una falla. La resistencia a compresión de la muestra se calcula dividiendo la carga máxima alcanzada entre el área transversal de la muestra, ¿no? Es un cálculo simple. Bueno, se tendría la carga axial y el área de contacto de la probeta. Entonces, mediante una operación podemos calcular el esfuerzo bueno, el esfuerzo de resistencia de la probeta, ¿no? Vemos acá en la primera imagen de la izquierda las probetas cilíndricas de concreto que son moldeadas, y en la imagen de la derecha vemos unos núcleos extraídos con perforación diamantina de varios tamaños, ¿no? Entonces, estos núcleos, para poder ser ensayados, tienen que adecuarse las caras transversales, digamos, para poder comprimirlos en la prensa. Sigamos con el punto siguiente, que es el significado y uso de este método. Se debe tener en cuidado en la interpretación de la importancia de las determinaciones de resistencia de compresión mediante este método de prueba, ya que la resistencia no es una propiedad fundamental intrínseca del concreto, hecho de varios materiales, ¿no? Los valores obtenidos dependerán del tamaño y la forma de la muestra, procesamiento por lotes, los procedimientos de mezcla, métodos de muestreo, moldeo, fabricación, la edad, la temperatura y condiciones de humedad durante el curado. Entonces, digamos que la norma en esta parte como que nos advierte que debemos tener cuidado en la interpretación de nuestros resultados, ¿no? Que si nosotros estamos en una obra y vamos a tener que extraer, por ejemplo, moldear probetas del concreto que estemos vaciando, si bien lo que nosotros vamos a obtener en laboratorio, que es una resistencia a esa probeta, debemos saberla interpretar, ¿no? Si es que esa resistencia de verdad es representativa de lo que yo tengo en campo, ¿no? Y lo que nos dice acá es que esa resistencia va a depender de varios factores que se van a tener que dar para que sea representativo. Bien, también nos menciona que el método de prueba se utiliza para determinar la resistencia a compresión de muestras cilíndricas preparadas y curadas de acuerdo a las prácticas mencionadas en la referencia. O sea, como les decía, esta norma está ligada a otras normas, a otros procedimientos, y eso es lo que nos menciona acá, ¿no? También nos dice: los resultados de este método de prueba se utilizan como base para el control de calidad de las operaciones de dosificación, mezclado y colocación de concreto, determinación de cumplimiento de especificaciones técnicas, control para evaluar efectividad de los aditivos y usos similares. Acá nos menciona que su uso también puede ser para los diseños de mezclas, para ver la efectividad de un aditivo, para dar para el control para el control de calidad de algunas operaciones de dosificación, dice, ¿no? Bien, nos menciona también que la persona que prueba los cilindros de concreto para pruebas de aceptación debe cumplir con los requisitos de técnicos de laboratorio de concreto, de acuerdo a la práctica C1077, incluido un examen que requiere una demostración de rendimiento que es evaluado por un examinador independiente. Bien, este requisito nos indica que también puede ser suplido por una certificación del técnico como técnico de laboratorio de concreto ACI de nivel 1 o técnico de pruebas de resistencia del concreto ACI. Entonces vemos ahí la consideración también de la norma en cuanto al personal que va a realizar el ensayo, ¿no? Bien, el siguiente punto de la norma va referido ya a los equipos. Empieza mencionando con la máquina de ensayo, que sería la prensa de carga compresión, que es el equipo principal, digamos, de este método.
Nos menciona que debe ser de un tipo que tenga la capacidad suficiente y sea capaz de proporcionar tasas de carga prescritos en el acápite 8.5 de la norma. Entonces, digamos que debe ser una máquina que cumpla con la capacidad, ¿no? Para ensayar esas probetas. Verificar la precisión de la máquina de ensayo de acuerdo a las prácticas E4, excepto que el rango de cargas verificadas sea requerido en el apartado 6.4, que lo vamos a ver más adelante ya. Dice que una prensa, para entrar en funcionamiento o para que funcione adecuadamente, debe ser verificada. Con verificación entendemos a una comprobación del equipo o a una calibración. Dice que, por ejemplo, una calibración sería dentro de los 13 meses siguientes a la última calibración. Digamos que más o menos cada un año debemos hacer una verificación o comprobación, ¿no? O bueno, en el mejor de los casos, una calibración. Bueno, en instalación original o inmediatamente después de la reubicación. Las prensas son equipos que se calibran in situ. Entonces, si yo voy a reubicar esta prensa en alguna otra instalación, debo de nuevo calibrarla, ¿no? Nos menciona también que se debe hacer inmediatamente después de realizar reparaciones o ajustes que afectan el funcionamiento del sistema de aplicación de fuerza o los valores indicados en el sistema de carga, excepto los ajustes de cero que compensan la masa del bloque de rodamiento o de la muestra o ambos, ¿no? Cuando hagamos reparaciones también que tengan que ver con la medición de la carga, digamos, que se aplica a las probetas, entonces también hay que volver a calibrar la prensa. Dice también que siempre que haya motivos para sospechar la veracidad de las cargas indicadas, entonces nuestro personal debe estar capacitado para identificar algún riesgo o alguna desviación que se pueda estar dando con la prensa. Entonces nos puedan alertar y decir que quizás esta prensa necesita ser calibrada, ¿no? Para poder verificar que nos esté arrojando datos correctos. En cuanto al diseño de la máquina, dice que debe incluir las siguientes características. La máquina debe ser accionada mecánicamente y debe aplicar la carga de forma continua, en lugar de intermitente y sin golpes. Debe tener espacio suficiente para la colocación de los testigos de prueba, ¿no? Vemos que la prensa tiene una cámara donde se coloca la probeta. Bueno, menciona acá en la nota que los tipos de dispositivos elásticos de calibración disponibles generalmente y comúnmente utilizados para este propósito son anillos de carga circulares o cédulas de carga. Bien, en la imagen de esta presentación tenemos, se muestra la calibración de la prensa de rotura de probetas. Se ha realizado con una celda circular tipo torta, comúnmente conocida de esa manera, y la está realizando personal de INACAL, ¿no? De INACAL Perú. Entonces, este procedimiento se ha realizado en el laboratorio Urteco, ¿no? En Cajamarca. Bien, sobre los equipos también podemos mencionar que una vez que se ha realizado la calibración, la empresa o entidad encargada de este procedimiento nos va a entregar este certificado, un certificado parecido a este, ¿no? En este caso, como les mencionaba, la prensa fue calibrada por INACAL y tiene esta estructura, su certificado. Primero van los datos del equipo y del solicitante, ¿no? Que estos datos tenemos que entregarle previamente a INACAL para que vaya a calibrar el equipo. En la siguiente página tenemos los datos del método de calibración y patrón utilizado, ¿no? El patrón de INACAL, digamos, que es trazable al sistema internacional. Y en la tercera página los resultados de la calibración. Esto es lo que se ha realizado en campo, digamos, las medidas que ha tenido durante la calibración y los errores, ¿no? Que se han calculado durante este proceso. Bien, el siguiente punto es la precisión en cuanto a equipos. Nos dice que la precisión de la máquina de ensayo deberá estar de acuerdo a las siguientes disposiciones. El porcentaje de error para las cargas dentro del rango de uso propuesto de la máquina de prueba no debe exceder el 1% de la carga indicada, ¿no? Esto va en el certificado de calibración.
Dice que la precisión de la máquina de prueba se verificará aplicando 5 cargas de prueba en 4 incrementos aproximadamente iguales en orden ascendente. La diferencia entre dos cargas de prueba sucesivas no debe exceder 1/3 de la diferencia entre las cargas de prueba máximas y mínimas, ¿no? Entonces acá nos indica el procedimiento, más que todo de esta calibración que se vaya a realizar. Dice, la carga de prueba indicada por la máquina de prueba y la carga aplicada calculada a partir de las lecturas del dispositivo de verificación, o sea, el patrón, se registrará en cada punto de prueba para calcular el error E y el porcentaje de error E sub P para cada uno de los puntos que se han tomado en cuenta, ¿no? Entonces acá la norma nos indica una fórmula para calcular ese error y el porcentaje de error en cada punto. Esto lo vamos a ver en esta diapositiva, que hemos realizado la verificación del error y el porcentaje de error. Vemos acá en el cuadro de la izquierda los 10, son 3, 6, 10 puntos que se han tomado para calibrar esta prensa. Bueno, les comento, la prensa que se ha calibrado tiene alcance hasta 2000 kilonewtons, pero el rango al que está programado para evitar algún desperfecto es hasta un poco más de 1200 kilonewtons. Entonces, en cada uno de estos puntos se han tomado lecturas tanto en la máquina de ensayo, o sea, la prensa, como el, en el patrón, ¿no? En el patrón por parte de INACAL. Entonces se hace una comparación de estas lecturas y vamos a calcular el error. Primero se calcula el promedio de las lecturas realizadas. Y el promedio con la indicación de la máquina nos da el error, que es una diferencia, ¿no? Lo que menciona acá, E igual a menos B. A, que es la carga indicada por la máquina, o sea, por la prensa, y B es la carga indicada por el dispositivo de calibración, o sea, el patrón. Bien, en el cuadro de la derecha vemos el cálculo del error y el cálculo del porcentaje de error, ¿no? De acuerdo a las fórmulas que tenemos acá. Y vemos que para una máquina de clase 1, como es esta prensa, y la exactitud Q debe ser más menos 1. O sea, el porcentaje de error debe ser menor a 1, ¿no? Entonces, en este caso estamos cumpliendo. Bien, ahora vamos a otra parte de equipos. Menciona ya los bloques de soporte. Los bloques de soporte superior e inferior deben cumplir los siguientes requisitos. Los bloques serán de acero con caras de soporte endurecidas. Las caras de soporte deberán tener dimensiones al menos 3% mayor que el diámetro nominal de la muestra, ¿no? Esto para garantizar que el contacto de la muestra sea total con el soporte superior o inferior. Bien, ahora veamos en cuanto al bloque de soporte superior. El bloque de soporte superior debe ser asentado esféricamente y en el centro de la esfera debe coincidir con el centro de la cara de rodamiento dentro del 5% del radio de la esfera, ¿no? Entonces vemos que el soporte de este bloque es esférico y va anclado en una parte fija de la prensa, ¿no? Dice, la bola y el casquillo deben estar diseñados de manera que el acero en el área de contacto no se deforme permanentemente cuando se carga a la capacidad de la máquina de prueba. Entonces nos menciona que estas partes de la prensa deben ser resistentes, ¿no? Que no debe haber deformaciones. Bien, acá vemos un esquema del soporte superior, donde vemos el anclaje, el anclaje esférico. Bien, pasamos a ver algunas consideraciones para este bloque de soporte superior. Dice que las dimensiones de la cara de apoyo del bloque no deben exceder los siguientes valores. Entonces vemos acá algunas consideraciones de acuerdo al diámetro nominal de la muestra, o sea, el R, con respecto al diámetro máximo de la cara redonda del apoyo, ¿no? Son consideraciones más que todo para la máquina, para que, digamos, que cumpla con el estándar exigido. Nos menciona que si el diámetro de la cara de apoyo del bloque superior excede el diámetro nominal de la muestra en más de 13 milímetros, se deben inscribir círculos concéntricos de no más de 0.8 milímetros de profundidad, más
de 1 milímetro de ancho en la cara del bloque de apoyo superior para facilitar el centrado adecuado. Entonces, en esta parte nos menciona que si hay esta diferencia de 13 milímetros, para nosotros poder ubicar la muestra de ensayo, la probeta, justo en el eje para poder transmitir la carga, podríamos hacer en este bloque superior unos círculos concéntricos con estas dimensiones y con eso podríamos controlar la ubicación, ¿no?, de la muestra. Bien, nos menciona también que por lo menos cada 6 meses, o como especifica el fabricante de la máquina de ensayo, limpiar y lubricar las superficies curvas de la toma y de la parte esférica del bloque o soporte superior. El lubricante deberá ser de un aceite de tipo petróleo, tales como aceites de motor convencional o como especifica el fabricante, ¿no? Entonces, todos los equipos que nosotros vamos a utilizar tienen las recomendaciones del fabricante para su mantenimiento, ¿no? Y nosotros como laboratorio también deberíamos hacerle seguimiento a todo ese control del mantenimiento de estos equipos, ¿no? Esto nos garantiza de que el equipo va a seguir funcionando por más tiempo y que lógicamente nuestro equipo nos va a arrojar las lecturas de manera correcta. Bien, pasamos al bloque de soporte inferior. El bloque de soporte inferior deberá ajustarse a los siguientes requisitos. Deberá ser sólido. La superficie superior e inferior del bloque de soporte inferior deberán estar paralelas una de la otra. El bloque de soporte superior deberá tener un espesor de al menos 25 milímetros de nuevo y un espesor de 22.5 milímetros después de volver a utilizar. Bueno, son consideraciones para el bloque inferior, ¿no? Separadores, en caso se necesiten utilizar, también la norma nos especifica acá algunas cosas, donde nos menciona que los separadores serán de acero sólido, una abertura vertical situado en el centro del separador es permisible y nos da también el diámetro máximo de esta abertura vertical, ¿no?, que es 19 milímetros. La superficie superior e inferior del separador serán paralelas entre sí. Los separadores serán totalmente compatibles con la platina de la máquina de prueba. Se apoyarán completamente en el bloque de soporte inferior y ningún separador por encima. Los separadores no deben estar en contacto directo con la muestra o los retenedores de tapas no unidas. Los separadores vendrían a ser unos bloques de acero que se van a colocar sobre el soporte inferior, ¿no? Quizás para ensayar probetas más pequeñas, digamos, ¿no? Podría ser. Estos separadores se asemejan al anillo de separación para los ensayos de CBR, ¿lo habrán visto? Más o menos es así. Nos menciona también en cuanto al indicador de carga, la máquina de prueba deberá estar equipada con un dial o un indicador de carga. El intervalo de carga verificado no debe incluir cargas menores de 100 veces el cambio más pequeño de la carga. Puede leer. Bueno, en el caso de la prensa que manejamos en el laboratorio, tenemos que la división mínima es de 0.01 kilonewtons. Por 100 tendría que ser 1 kilonewton, ¿no? Acá hay un error. Entonces, digamos que el intervalo de carga verificado no va a ser menor a 1 kilonewton, ¿no? Bueno, en realidad los intervalos son mucho mayores. Se debe proporcionar un medio que registre o indique hasta el reinicio la carga máxima con una exactitud del 1% de la carga, ¿no? Entonces acá nos dice más o menos que si yo ya sé a cuánto va a llegar una probeta, digamos que mi máquina debe tener la capacidad de leer esta medida al 1% de la carga, ¿no? Menciona también que si la carga se muestra en forma digital, los números deben ser lo suficientemente grandes para ser leídos. Es una especificación. El incremento numérico no debe exceder el 0.1% de la carga a escala completa de un rango de carga dado, ¿no? También es una especificación para este indicador de carga. Se debe prever el ajuste de la pantalla para indicar un valor 0 cuando se aplique carga a la muestra. Entonces, todas estas consideraciones en cuanto al indicador de carga. La norma también menciona para máquinas que tengan un dial
pero ya esas máquinas vemos que cada vez están más desfasadas y están siendo reemplazadas, entonces no he creído conveniente colocar. Bien, ahora pasamos al siguiente punto que vendría a ser la muestra en sí, ¿no? O los especímenes, ¿no? Como le llama la norma. Nos dice que las muestras no serán ensayadas si el diámetro individual de un cilindro difiere de cualquier otro diámetro del mismo cilindro en más de 2%. Entonces, esto más que todo para probetas que vengan casi ovaladas, ¿no? Entonces, podemos ver que la diferencia entre diámetros no debería ser mayor al 2% de uno de los diámetros, ¿no? Por ejemplo, acá se ha considerado diámetro 1 y diámetro 2, entonces la diferencia entre estos diámetros no debería ser mayor al 2% de cualquiera de esos. Nos dice acá también que esto puede ocurrir cuando los moldes son de un solo uso, se dañan o deforman durante el transporte, cuando los moldes flexibles de un solo uso se deforman durante el moldeo, o cuando un núcleo se desvía o se desplaza durante la perforación. Entonces, acá nos dice cuándo puede ocurrir más o menos esto, ¿no? Esto de las probetas para que haya esa diferencia en los diámetros. Nos menciona que antes de la prueba ninguno de los extremos de las probetas deberá apartarse de la perpendicularidad del eje más de 0.5%, o sea, con el eje de la probeta, no digamos el eje vertical. Bueno, los extremos de las muestras de ensayo de compresión que no sean planos dentro del plano de 0.05 milímetros serán aserradas o molidos para cumplir la tolerancia, o deben ser cubiertas de acuerdo a la norma o a la práctica ASTM-C 617, que es para el refrendado, y si están permitidos en la práctica C1231 para el uso de almohadillas de neopreno. El diámetro utilizado para calcular el área de la sección transversal de la muestra de ensayo se determinará con una precisión de 0.25 milímetros, promediando dos diámetros medidos perpendicularmente entre sí, aproximadamente a una media altura de la muestra, ¿no? O sea, medidos en la parte central de la probeta, dos diámetros perpendiculares. En la imagen de la izquierda podemos ver el equipo para el refrendado de probetas de concreto. Y en la imagen de la derecha podemos ver el uso de las almohadillas de neopreno para el ensayo de compresión de la probeta, ¿no? Para mitigar esas irregularidades justamente en las caras. Pasamos al otro punto de la muestra que nos dice sobre la densidad de la muestra. Nos dice que si el cliente lo solicita, podemos realizar la medición de la densidad de la muestra. Para esto tenemos el método de dimensión de la muestra y el otro método de pesaje sumergido, ¿no? Digamos, como una gravedad específica más o menos. Para cualquiera de los dos métodos, use una balanza o escala que sea precisa dentro del 0.3% de la masa que se está midiendo. O sea que más o menos una probeta húmeda en el aire pesa 12 kilos. 0.3% vendría a ser algo de 30 gramos, algo así. Entonces nuestra balanza debería cumplir esa especificación. Dice, eliminar cualquier humedad de la superficie con una toalla y medir la masa de la muestra. Medir la longitud de la muestra al 1 milímetro más cercano en 3 lugares espaciados uniformemente alrededor de la circunferencia, ¿no? O sea, esto es para la altura. Calcular la longitud media y registro al 1 milímetro más cercano. Eliminar cualquier humedad suficiente con una toalla y determinar la masa de la muestra en el aire. Sumergir la masa aparente de la muestra mientras está sumergido en el agua, no lo que les mencionaba, tipo un peso específico. Cuando se requiere la determinación de la densidad y la relación de longitud-diámetro es inferior a 1.8 o superior a 2.2, mida la longitud de la muestra con precisión de 0.05 el diámetro. Bueno, esta es la especificación más que todo para realizar
el ensayo de densidad de las muestras de concreto, ¿no? De las probetas. Bien, ahora sí pasamos al punto del procedimiento de ensayo, que vendría a ser ya la rotura de las probetas. Nos menciona que el ensayo de compresión de muestras húmedas curadas se hará tan pronto como sea posible después de la extracción del almacenamiento húmedo, ¿no? O sea que los ensayos de rotura deben hacerse inmediatamente después de sacados de la poza de curado, ¿no? Las muestras de ensayo se mantendrán húmedas por cualquier método conveniente durante la prueba del periodo comprendido entre la extracción del almacenamiento húmedo y el ensayo. Se someterán a ensayo en condición húmeda. Las tolerancias, según la edad de la muestra, se da como sigue. O sea, para el ensayo, la edad de la muestra, digamos, vamos a tener varias edades a las que vamos a ensayar. Sería 24 horas, 3 días, 7 días, 28 hasta 90 días podemos ensayar. Y las tolerancias para realizar este ensayo va a depender de la edad de la probeta, que como nos dice acá, sería alrededor del 2% de la edad específica, ¿no? Digamos que si vamos a ensayar una probeta a 3 días, sería lo ideal que se supiera la hora en que fue moldeada para que se reporte como edad 3 días, ¿no? O sea, vamos a ensayarla si la probeta se hizo a las 3 de la tarde, lo ideal sería ensayarla dentro de 3 días, desde la 1 hasta las 5, ¿no? Más o menos. Entonces, de esa manera, tolerancias permisibles. Bien. Sigamos con la colocación de la muestra en la máquina de ensayo. La norma nos da algunas pautas también, ¿no? Como limpiar las caras de los soportes superior e inferior de las superficies de los separadores y las tapas no adheridas, almohadillas de neopreno, ¿no? O sea, digamos que las superficies que estar en contacto con las almohadillas de neopreno o con la probeta deberían estar limpias. Bien. Okay. Ya. Nos menciona también alinear el eje de la muestra con el centro de empuje del bloque de forma esférica, ¿no? O sea que la muestra debe estar alineada al bloque superior. Esto se menciona en esta nota 11, 11 referido a la norma en sí. Dice, aunque el bloque de soporte inferior tenga inscritos círculos concéntricos para ayudar con el centrado de la muestra, la alineación se hace con referencia al bloque de cojinete superior. Acá vamos a ver que la prensa, o sea, en la imagen vemos que la prensa tiene unos círculos concéntricos en la parte inferior. Lo que nos dice esta nota es que por más que nosotros tengamos estos círculos, la alineación debe realizarse con respecto al bloque superior, ¿no? Para que se garantice la transmisión de la carga axial. Verificación cero y bloqueo de asientos. Antes del ensayo de la muestra, verifique que el indicador de carga esté colocado en cero, ¿no? Eso es para que no empecemos ya con una lectura en el ensayo y la lectura final tenga un error. Entonces deberíamos garantizar que el ensayo va a realizarse desde cero. Bien, menciona también la verificación de la alineación cuando se usan tapas no adherentes. Dice, si se usan tapas no adheridas o las almohadillas de neopreno, verifique la alineación de las muestras después de la aplicación de la carga, pero antes de llegar al 10% de la resistencia esperada de la muestra. Compruebe que el eje del cilindro no sea parte de la vertical en más de 0.5 grados, o sea, 1 milímetro en 100 milímetros más o menos. Y que los extremos del cilindro estén centrados dentro de los anillos de retención. Si la alineación del cilindro no cumple estos requisitos, libere la carga y revise la muestra cuidadosamente. Vuelva a aplicar la carga y a comprobar el centrado de la alineación de la muestra. Se permite una pausa en la aplicación de la carga para comprobar la alineación del cilindro. O sea, quiere decir que si yo ya sé más o menos cuánto debería resistirme una probeta, hasta el 10% de ese valor yo tengo para verificar la alineación de este eje, ¿no?
porque quizás a medida que nosotros vamos realizando el ensayo, se pueda dar una desviación. Si yo estoy dentro de este rango del 10%, puedo detener el ensayo y liberar la carga, ¿no? Y realizar la corrección de la alineación. Luego procederé a nuevamente aplicar la carga. Menciona que se permite una pausa nada más de aplicación, porque si no se estaría colo- esforzando a la probeta en varias ocasiones y ya se estaría dañando, ¿no?, la muestra. Bien, pasamos al siguiente ítem, que es la aplicación de la carga a la probeta. Nos dice que la aplicación debe ser de forma continua y sin golpe, ¿no? Debe ser sin intermitencias, esta aplicación de carga. La carga se aplicará a una velocidad de movimiento correspondiente a una tasa de tensión en la muestra. Nos indica acá 0.25 más menos 0.5 megapascales por segundo. La velocidad de movimiento designada se mantendrá al menos durante la última mitad de la fase de carga prevista. La velocidad requerida dependerá del tamaño de la muestra, o sea, de la probeta, del ensayo, de la muestra de ensayo, el módulo de elasticidad del concreto y la rigidez de la máquina de ensayo. Nosotros, como laboratorio, ya hemos establecido las velocidades a las que vamos a ensayar las probetas. Como la máquina nos da las indicaciones en kilonewtons, vemos que para una probeta de 6 pulgadas, el rango de aplicación de la velocidad, la velocidad de carga sería de 3.6 a 5.5. Y para una probeta de diámetro de 4 pulgadas sería de 1.6 a 2.4, ¿no? De acuerdo a lo que nos mencionaba en esta parte de la nota. Dice que durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, se permitirá una mayor velocidad de carga. La mayor velocidad de carga se aplicará de manera controlada, de modo que la muestra no meta carga de golpe. Entonces, esto más que todo cuando ya sabemos cuánto nos debe resistir una probeta, ¿no? Entonces, de la mitad de ese rango de resistencia, yo podría aplicarle una velocidad mayor a las indicadas en esta parte, ¿no? Pero la segunda mitad sí hay que controlar la velocidad de acuerdo al indicado para que la rotura de la probeta no sea de golpe, como lo menciona acá. No realizar ningún ajuste en la velocidad a medida que se aproxima la carga final, y la velocidad de tensión disminuye debido al agrietamiento de la muestra, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo ya que en la máquina se empieza a fracturar la probeta, la velocidad va a ir disminuyendo, pero en sí nosotros deberíamos mantener la velocidad a la que estábamos, ¿no? Bien, otras cosas que nos menciona la norma en cuanto a la aplicación de la carga. Dice, aplique la carga de compresión hasta que el indicador muestre que la carga está disminuyendo constantemente y la muestra exhiba un patrón de carga, un patrón de fractura bien definido, tipos del 1 al 4. Entonces, la norma nos indica los tipos de falla que pueden ocurrir en las probetas, ¿no? Tenemos tipo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Entonces, los patrones bien definidos de falla nos dice que son del 1 al 4. Para una máquina sensible, la desconexión automática de la muestra, perdón, la desconexión automática de la máquina de ensayo hasta que la carga haya descendido a un valor que sea inferior al 95% de la carga máxima. De esquina similar al patrón 5-6 mostrado en la figura 2, o sea, en esta figura, puede ocurrir antes que se haya alcanzado la capacidad final de la muestra. Continúe la compresión de la muestra hasta que el usuario esté seguro que ha alcanzado la capacidad final. Registre la máxima, perdón, acá es la máxima resistencia de la muestra durante la prueba y observe el tipo de patrón de fractura de acuerdo a la figura 2. Si el patrón de fractura no es uno de los patrones típicos mostrados, se debe dibujar y describir brevemente el patrón de fractura. Si la resistencia medida es menor de lo esperado, se debe examinar la fractura del concreto y observar
la presencia de grandes vacíos de aire, evidencia de segregación, ya sea que las fracturas pasen predominantemente alrededor o a través de las partículas de agregado grueso. Y verificar también las prácticas de el refrentado y la colocación de almohadillas, ¿no? Entonces, en esta parte lo que nos dice la norma es que nosotros al realizar el ensayo deberíamos ver que la muestra falle de las maneras del tipo 1, 2, 3 o 4. Y que cuando tengamos los tipos de fallas 5 o 6, que son fallas en las esquinas, como se puede ver en la imagen, nosotros debemos seguir aplicando la carga hasta que la muestra incurra en una de estas fallas que son, como lo menciono acá, bien definidas, ¿no? Porque va a haber ocasiones en que si ya falla de la manera 5 o 6, quizás todavía no hemos llegado a la resistencia última de esa probeta, ¿no? Y no estaría haciéndose bien el ensayo. Bien, en la parte de cálculos de la norma, nos menciona ya las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para determinar la resistencia a compresión de la muestra, ¿no? O de la probeta. Nos da la fórmula para unidades del sistema internacional y para las unidades libra-pulgada. Entonces vemos que básicamente es una fórmula muy básica, digamos, sería la carga sobre sobre el área transversal de la probeta, ¿no? Para calcular el esfuerzo. También nos menciona las fórmulas para la densidad de la muestra de ensayo. Como veíamos, si es que nos lo solicitan, deberíamos calcularlo. Dice que si se requiere, se debe calcular la densidad de una muestra con precisión de 10 kilos por metro cúbico, según los dos métodos que veíamos, ¿no? Uno es por medidas y otro es por sumergiendo la probeta, ¿no? Con un peso sumergido. También nos lo da la norma de ensayo, nos menciona estas fórmulas. También en el siguiente punto nos da a conocer lo que debemos nosotros reportar en un informe de ensayo donde lo hagamos de acuerdo a esta norma, ¿no? La ASTM C39. Entonces, todos los puntos que debemos nosotros colocar los menciona, como son el número de identificación de la muestra, el diámetro medido promedio y la medida de longitud si está fuera del rango de 1.8 veces el diámetro o 2.2 veces el diámetro en milímetros o pulgadas, ¿no? Entonces los diámetros también se tienen que reportar. El área de la sección transversal en milímetros cuadrados o pulgadas cuadradas. La carga máxima en kilonewtons o libras fuerza. La resistencia con presión redondeada a 0.1 megapascales o 10 psi. Es decir, el promedio de dos o más cilindros compañeros ensayados a la misma edad. Calcule la resistencia promedio utilizando los valores individuales no redondeados. Informe la resistencia a la compresión promedio redondeada al 0.1 megapascales, ¿no? Más cercano. En esta parte también nosotros debemos tener en cuenta que para nosotros reportar un promedio o una resistencia promedio del ensayo de varias probetas que son hermanas, digamos, que se han fabricado el mismo día, con la misma mezcla y son ensayadas a la misma edad, esas resistencias que han alcanzado deberían tener un rango de variación que esté establecido. Bueno, no tengo el dato en este momento, pero sí deberíamos revisar ese rango de variación, ¿no? Por eso es que nosotros como laboratorio hemos adoptado reportar resistencias individuales mejor porque ensayamos probetas que nosotros no las hemos elaborado, ¿no? Mejor dicho. El tipo de fractura también se debe reportar de acuerdo a lo que ya veíamos en la figura anterior. Los defectos en cualquier muestra o tapa también hay que documentarlo ahí porque algunos defectos podría ser que afecten en la resistencia de la muestra. La edad de la muestra y el tiempo de prueba. Informe de edad en días para edades de 3 días o más. Y se lo tiene que informar en horas si es que la edad es inferior a 3 días, nos menciona acá también, ¿no? Y si se determina la densidad, debe ser con una precisión de 10 kilos por metro cúbico, ¿no? Esto es todo lo que tenemos que
reportar en un informe de ensayo. Bien. A continuación les muestro cómo nosotros como laboratorio reportamos un ensayo tratando de cumplir con todas las especificaciones de la norma ASTM C39. Este informe ha sido elaborado con la norma anterior, digamos es un informe anterior, y el informe también debe cumplir con las exigencias que INACAL, en este caso, que somos un laboratorio acreditado, debería nuestro informe cumplir con todas las exigencias, ¿no? Cómo reportar el cliente, cómo reportar los datos que nos proporciona el cliente, reportar los métodos de ensayo que se han utilizado, tal como se mencionan en la norma, reportar los tipos de falla. Veíamos acá en nuestra hoja ya de resultados, vemos que se reporta el tipo de falla, se reportan los diámetros, las áreas en milímetros cuadrados, como ya lo veíamos, la resistencia máxima en megapascales, y nosotros también en este caso estamos reportando un porcentaje obtenido, ¿no? Porque el cliente siempre nos informa la resistencia de diseño que deben alcanzar sus probetas. Entonces, con respecto a esa resistencia de diseño, entonces nosotros podemos calcular a qué porcentaje ha llegado, ¿no? Su probeta. Y aunque la norma no lo menciona, nosotros también reportamos fotografías de los ensayos. Entonces, vemos acá las fotografías antes del ensayo y después del ensayo, ¿no? Es una manera de evidenciar el tipo de falla que ha tenido esa probeta. El siguiente punto que menciona la norma es la precisión y desviación. Tenemos la precisión y desviación para un solo operador y la precisión para un multilaboratorio. Para un solo operador se tiene que, la norma proporciona una tabla con la precisión de un solo operador de pruebas de 150 por 300 milímetros o probetas de 6 por 12 pulgadas y 100 milímetros por 200 o probetas de 4 por 8 pulgadas. Cilindros hechos de una muestra bien mezclada de hormigón en condiciones de laboratorio y bajo condiciones de campo. Entonces, en esta tabla nos menciona unos coeficientes de variación y rangos aceptables de fuerzas de cilindros individuales, digamos para 2 cilindros y 3 cilindros, tanto para probetas que han sido elaboradas en condiciones de laboratorio y en condiciones de campo, ¿no? Vemos acá los rangos. Esto nos va a servir a nosotros para hacer nuestro control de calidad, ¿no? También. Vemos la precisión multilaboratorio. Acá la norma nos menciona que se ha encontrado que el coeficiente de variación de múltiples pruebas de laboratorios para resultados de pruebas de resistencia a compresión de cilindros de 150 por 300 es del 5%. Por lo tanto, no se espera que los resultados de las pruebas realizadas correctamente por dos laboratorios en muestras preparadas a partir de la misma muestra de concreto difieran en más del 14% promedio, ¿no? Entonces acá nos indica más o menos el rango de variación que debería tener dos resultados de dos laboratorios, ¿no? Todos estos resultados multilaboratorios que nosotros decidamos realizar deberían ser comparados entre laboratorios acreditados, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio Urteco, en este caso, sus resultados los puede comparar con un laboratorio que también está acreditado, ¿no? Que entiendo que hay un laboratorio en la ciudad de Lima. Entonces, entre estos dos laboratorios se puede realizar un ensayo de un multilaboratorio, ¿no? Porque hacerlo con un laboratorio que no está acreditado no me garantiza a mí que su resultado vaya a ser preciso, ¿no? Bueno, como una nota nos menciona que la precisión multilaboratorio no incluye variaciones asociadas con diferentes operadores que preparan las muestras de prueba a partir de muestras de concreto divididas o independientes. Se espera que estas variaciones aumenten el coeficiente de variación multilaboratorio. Entonces, este valor que nos mencionaba, bueno, va a ser alterado cuando ya las probetas de prueba sean realizadas por diferentes técnicos, ¿no? Y con muestras
de concreto diferentes. Entonces, todos esos factores aportan a la variación en los resultados. Nos menciona también que los datos multilaboratorios se obtuvieron a partir de 6 programas separados de pruebas de fuerza organizadas en el que se prepararon muestras cilíndricas de 150 por 300 milímetros en un solo lugar y se probaron en diferentes laboratorios. El rango de potencia promedio de estos programas fue de 17 a 90 megapascales, ¿no? Entonces acá nos menciona cómo han sido obtenidos esos rangos para multilaboratorios. Bien, ahora sí, bueno, hasta acá hemos terminado lo que tiene que ver con la norma en sí, la STM 39, que para el ensayo de probetas cilíndricas de concreto. Pasamos al siguiente punto que se ha considerado como el control de calidad en laboratorio, ¿no? Nosotros cómo vamos a garantizar que nuestros resultados son de calidad. Bien, nosotros acá menciono que como laboratorio acreditado por INACAL, nos regimos al cumplimiento de la norma ISO 17025 en su versión vigente, la cual indica que se deben cubrir los diferentes criterios de aseguramiento de la calidad que se señalan en la norma. Entonces, la norma la norma ISO 17025 nos da 10 criterios de aseguramiento de calidad y para todos los métodos que nosotros tengamos acreditados, nosotros deberíamos ver qué criterios son aplicables a qué método, ¿no? Por ejemplo, para el método ASTM C39 del 2020, nosotros hemos identificado que los controles aplicados podrían ser comprobaciones funcionales de equipamiento de ensayo y de medición, comprobaciones intermedias en los equipos de medición, revisión de resultados informados, ensayos de aptitud y ensayos intralaboratorio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos que establecer una frecuencia de controles, de estos controles, cuándo los vamos a aplicar, con qué criterio de aceptación vamos a ver que estos controles están siendo cumplidos. Y bueno, también acá menciono yo la fuente de referencia de los criterios, ¿no? Que vendría a ser la norma y también, bueno, quizás otros documentos. Bien, el laboratorio debería cumplir con un programa de control de calidad, ¿no? El laboratorio debería elaborar un programa para todos los métodos en los que está acreditado. En este caso, que estamos viendo los controles para esta norma, la C39, estos controles deberían estar incluidos en este programa para que tanto el personal técnico como el personal que realiza el informe esté enterado de cuándo se tienen que realizar y de esta manera controlar que todo esté yendo bien, ¿no? Lo que les mencionaba, también hay ensayos de aptitud. Este, por ejemplo, es una carta donde nos muestran los resultados de nuestro ensayo de aptitud, ¿no? Los ensayos de aptitud los realizan entidades o laboratorios extranjeros. En este caso es de un laboratorio en Australia, PTA, que organiza ensayos interlaboratorios. Ellos tienen muestras, digamos, que cumplen ciertas características y las envían a diferentes laboratorios, ¿no? Alrededor del mundo, a los laboratorios que lógicamente se inscriban. Cada uno de esos laboratorios realiza los ensayos a los que está postulando, que vendrían a ser ensayos de suelos, de concreto. También hay hay ensayos para otras ramas también. Y cada laboratorio va a tener que enviar sus resultados a este laboratorio que organiza el programa interlaboratorio, ¿no? Este laboratorio PTA realiza un análisis estadístico de todos los resultados y ahí podemos ver la precisión con la que nosotros hemos realizado el ensayo, ¿no? Hace una evaluación del promedio, la media de los resultados y ve cuán alejados está nuestro resultado de ese promedio. Entonces,
hace un cálculo del Z-score, que debería ser menor que 3, y con esto nosotros podemos evidenciar que nuestros resultados están saliendo bien, ¿no? Es un control que nosotros tenemos. Bueno, continuando, otro control de calidad, bueno, parte del control de calidad que nosotros tenemos sería la calibración y comprobaciones intermedias de equipos de medición. Estas calibraciones deberían ser realizadas por laboratorios acreditados por INACAL, ¿no? INACAL acredita laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración. Entonces, ¿cómo yo como laboratorio de ensayo puedo garantizar que mis equipos funcionan correctamente? Es cuando las calibraciones las han realizado laboratorios acreditados, ¿no? Entonces, lo que se muestra en esta diapositiva es el programa que nosotros tenemos para la calibración y verificación de todos nuestros equipos, ¿no? Bueno, aparte de los que se muestran, hay más. Entonces, todos estos deben estar controlados, ¿no? Incluso ver un tiempo bueno, programar un tiempo de atención para que la calibración de uno de mis equipos no se desfase, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prensa, nosotros, la única entidad que hemos identificado para calibrar nuestras prensas es el mismo INACAL, ¿no? Entonces, bueno, hasta donde tengo entendido, no hay laboratorios acreditados que brinden el servicio de calibración de prensas. Entonces, el mismo personal de INACAL trae sus patrones y calibra nuestras prensas. INACAL, para esa parte, da prioridad a todos los laboratorios que sean acreditados, o sea, los laboratorios de calibración acreditados tienen la prioridad para atender esa demanda de calibraciones, ¿no? Cuando ya no se pueda atender esa demanda o los laboratorios de calibración no los puedan atender, es cuando ya INACAL entra a realizar el servicio, ¿no? Bien, bueno, algo que les quería mencionar en esta parte de las calibraciones es que en sí, como habrán visto en la parte del certificado de calibración, el certificado de calibración lo único que, o bueno, el procedimiento de calibración lo único que hace es verificar cómo mi equipo está respondiendo, ¿no? No hace un ajuste ni una corrección de los resultados que está arrojando mi equipo. Entonces, el hecho de que un equipo tenga un certificado de calibración, digamos que de por sí no es una garantía de que ese equipo esté funcionando bien, sino que debemos analizar los resultados que se están dando en este certificado y ver si es que los errores que se encuentran durante la calibración son significativos en sí, ¿no? Bien, era algo que les quería mencionar. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto que vendría a ser el control de calidad en, a ver, en obra empresa. Sí. Bien, el quinto punto vendría a ser el control de calidad en obra. Bien, lo que les mencionaba, todo lo que hemos conversado hace un momento es lo concerniente al ensayo en sí, ¿no? Ya una vez que se tienen las probetas de concreto o los núcleos, ¿no? Que pueden ser ensayados bajo esta norma. Pero también es importante ver el control de calidad que se debe tener en obra, ¿no? Para que estas muestras sean elaboradas de la mejor manera, para que el concreto que nosotros tengamos en obra sea el adecuado, ¿no? Entonces vamos a ver que el control de calidad del concreto en obra es un conjunto de procedimientos técnicos planeados cuya práctica permite que el concreto cumpla con los requisitos especificados al menor costo posible, ¿no? Nosotros en obra tenemos diferentes especificaciones técnicas que hay que cumplir. Entonces, llevar un adecuado control de calidad nos va a permitir que ese concreto que nosotros estamos colocando en obra cumpla con todo, ¿no? Bueno, la aplicación del control de calidad se hace en concreto en estado fresco y en estado endurecido. En estado fresco vamos a tener ensayos como el asentamiento, el control de la temperatura del concreto, la densidad, el contenido de aire y quizás otros ensayos que vayan en las especificaciones técnicas, ¿no?
En el estado de concreto, en concreto endurecido, los ensayos para control de calidad tendríamos la resistencia a la compresión, la flexión y quizás otros ensayos también que se puedan solicitar. Pasamos al muestreo del concreto fresco. Está regulado por la norma STMC 172. Bien, para realizar este muestreo, nosotros debemos contar con equipos que cumplan estas características, ¿no? Un recipiente no absorbente de capacidad mayor a 28 litros, palas y cucharones. Algo que hay que mencionar que es importante es que todos los equipos que nosotros vamos a emplear en este muestreo deben estar húmedos. No presentar quizás humedad, digamos, en exceso o agua superficial, porque eso le va a aumentar agua a la mezcla que nosotros vamos a evaluar, ni tampoco estar secos, ¿no? Porque le van a quitar agua a la mezcla y eso ya no sería lo real, no sería adecuado. Bien, en esta diapositiva les presento un gráfico de un tiempo límite para empezar los ensayos. Bueno, de una muestra, bueno, cuando se quiere extraer muestras de concreto, tenemos que deben ser mínimo 2 porciones y el tiempo máximo debe ser 15 minutos para la realización de los ensayos. La cantidad mínima debería ser 28 litros, ¿no? Para evaluar resistencia. Digamos que en el minuto 5, después de extraída la muestra, ya debería realizarse el ensayo de asentamiento, temperatura, contenido de aire, y ya en el minuto 15 debería estar realizándose la elaboración de las probetas, ¿no? Bueno, terminar la realización de las probetas en campo. Eliminar los residuos y limpiar también todo lo que se haya utilizado. En esta parte es importante proteger la mezcla del sol, del viento y de cualquier otra fuente de evaporación y o contaminación. Cuando se transporta la mezcla también antes de realizar los ensayos hay que remezclar, ¿no? Porque a veces la descarga en los contenedores no puede que no sea la adecuada, entonces para que los ensayos nos sean representativos debería estar adecuada también la muestra. Bien, pasamos a la determinación de la temperatura de mezclas de concreto. Está regulada por la norma ASTMC 1064. El objetivo es determinar la temperatura del concreto fresco para determinar el cumplimiento de los requerimientos específicos, ¿no? La temperatura del concreto depende del aporte calorífico de cada uno de sus componentes, además del calor liberado por la hidratación de cemento. Esta digamos que es la principal fuente, ¿no? La energía de mezclado y el medio ambiente. Bien, algunas consideraciones para tomar adecuadamente la temperatura del concreto sería: en un recipiente no absorbente se debe permitir el recubrimiento de al menos 3 pulgadas en todas las direcciones, ¿no? Entonces, del punto en donde yo voy a realizar la lectura, debería ser 3 pulgadas alrededor de donde está ubicado el termómetro, digamos. O también, por lo menos 3 veces el tamaño máximo del agregado. Vamos a elegir el valor mayor de estas dos consideraciones para realizar la lectura. Bien, los efectos de la temperatura alta en el concreto. Entendemos que la temperatura alta en un concreto puede significar algunos factores de cambio en la demanda del agua, por ejemplo. Tenemos una temperatura alta de hidratación, entonces va a haber deficiencias con el agua. En el tiempo de fraguado también es importante tenerlo en cuenta. Temperaturas elevadas. Mostramos el gráfico, por ejemplo, para fraguado inicial y fraguado final, con una escala de tiempo y la temperatura. También va a influenciar sobre la resistencia. Vemos 4 curvas en las que la resistencia máxima se alcanza con una temperatura de 23 grados más o menos, ¿no? O sea, esto también tiene que ver con el curado y la colocación de las probetas. Bien, veamos ahora el asentamiento del concreto fresco con el cono de armas. Este es en el ensayo también en campo, no está regulado por la norma STMC 143. El objetivo es determinar el asentamiento del concreto fresco en un rango de media pulgada hasta 9 pulgadas.
y verificar el cumplimiento de las especificaciones. Bien, en esta parte mencionamos el equipo que se debe tener para verificar este asentamiento, que en sí es el cono de Abrams con sus medidas estandarizadas, una barra compactadora de acero liso de diámetro 5 octavos de pulgada, con una longitud de 600 milímetros, un instrumento de medida que puede ser una regla o una wincha, con estas especificaciones también, que debe ser mayor a 12 pulgadas la longitud que debe medir, y unas herramientas pequeñas, ¿no? Bien, el procedimiento adecuado para realizar este ensayo de cono de Abrams es situar el cono en una base fija, luego adicionar concreto en tres capas, en tres volúmenes, digamos, similares, y compactar cada una de estas capas con 25 golpes alrededor de todo el volumen que se coloque en el cono. Y cada golpe que nosotros demos en capas, en la segunda y tercera capa, va a tener que penetrar a la primera capa en aproximadamente una pulgada, ¿no? Cuando ya tengo el concreto compactado en el cono, es que el cono se voltea y se coloca la regla horizontal, o puede ser la misma varilla, y se puede medir el asentamiento, ¿no? Este asentamiento debe medirse con una precisión de 1/4 de pulgada. Bien, pasamos a la parte del peso unitario y el rendimiento, que está regulado por la norma STM C138. El objetivo es determinar el peso de 1 metro cúbico de concreto. El peso unitario normalmente está entre 2.240 y 2.460 kilos por metro cúbico. Determinar el rendimiento del concreto, ¿no? Esto es el objetivo también. Entonces, para este ensayo nosotros vamos a usar una balanza, una varilla, con las mismas especificaciones que para el cono de Abrams, un recipiente cilíndrico del cual debo conocer su volumen, una placa de enrasado, que debe ser de espesor de 1/4, ¿no?, de pulgada, y un martillo de goma. Entonces, de igual manera habrá que compactar en tres capas y ver en relación al peso y al volumen conocido del recipiente, yo puedo conocer el peso unitario del concreto fresco, ¿no? Esto me va a servir para mis cálculos en obra de cuánto concreto voy a tener que utilizar en realidad, ¿no? Bien, ahora pasamos al ensayo de contenido de aire en el concreto fresco. Va a ser revelado por la norma STM C231, que es para la olla Washington, ¿no? O sea, el método de ensayo a presión. Digamos que el aire ocupa generalmente del 1 al 3% del volumen de la mezcla. Está en función de las propiedades y características físicas de los agregados y método de compactación que usemos. En algunas condiciones se incorpora aire adicional para mejorar la durabilidad del concreto, ¿no? Esto es para, lo que se menciona acá es para concretos con aire incorporado, que son para, pues, ser utilizados en zona quizás que hay deshielos, ¿no?, para garantizar de que ese concreto no se fisure por ese cambio. Bueno, el método de presión, mencionamos que es el método de mayor uso y sirve para determinar el contenido de aire de concretos con agregados densos y relativamente densos. Se usa un medidor de presión tipo Washington, ¿no? Acá vemos la olla Washington, tiene su manómetro, y con este equipo vamos a poder ver o vamos a poder medir el porcentaje de aire del concreto fresco. Bien, pasamos a la elaboración y curado de probetas cilíndricas de concreto en obra. Está regulado por la norma STM C31. Bueno, para la elaboración de las probetas ocupamos un equipo ya bastante conocido, como son los moldes, las varillas, la varilla para compactación, un mazo de goma, una pala, plancha de albañil, regla para enrasar, una carretilla u otro recipiente para el muestreo y remezclado, ¿no? Este es el equipo básico, digamos. Bien,
Nos menciona también que se debe colocar los moldes en una superficie nivelada, libre de vibraciones, tránsito vehicular o peatonal, evitando la exposición directa al sol. Entonces vemos acá que las probetas han sido moldeadas en una superficie nivelada, ¿no? Y como mencionábamos antes también, eh, debemos controlar que no haya factores externos que puedan influenciar a que no extraigamos bien las muestras. Bueno, acá vemos algunas imágenes de las malas prácticas que a veces se cometen en obra para, para el moldeo de probetas cilíndricas de concreto, ¿no? Y vemos que no se trabaja en superficies niveladas, que las probetas se acumulan en espacios que no deberían, se apilan en alturas bastante grandes, no es lo adecuado eso. En la imagen de la derecha vemos una probeta, por ejemplo, que nos llegó alguna vez al laboratorio donde se puede ver la superficie está demasiado irregular, ¿no? Esta probeta no cumple para nada con lo que veíamos. Entonces, de nuestra parte como laboratorio, para las personas también que trabajan en un laboratorio, está recomendar a los clientes la adecuada elaboración de sus probetas, ¿no? Quizás mencionarles que todas las consideraciones que deben tener para que esto en realidad sea representativo del concreto que se está elaborando en obra, que a las personas que son contratistas o que desarrollan proyectos no les conviene para nada tener probetas elaboradas de esta manera, ¿no? Bien, nos menciona que los moldes deben estar limpios y cubiertos con un aceite mineral, un desmoldante. Humedecer todas las herramientas para la elaboración de estas probetas, ¿no? Vemos acá que se está colocando el desmoldante. Bien, tenemos el procedimiento para elaborar estas probetas. Dice llenar y compactar simultáneamente todos los moldes en 3 capas, ¿no? Todos los moldes se deben llenar en simultáneo. Evitar la segregación. Utilizar un cucharón pequeño de medio litro. Distribuir el material uniformemente alrededor del perímetro del molde. Bien, el procedimiento es el siguiente. Llenar y compactar en 3 capas iguales. Llenar en exceso la última capa, ¿no? Para poder enrasar. Se realiza por capa 25 golpes con la varilla. Penetrar en 2.5 centímetros o 1 pulgada en la capa anterior, ¿no? Lo que veíamos para la segunda y tercera capa se debe penetrar en 1 pulgada más o menos a la siguiente capa para que se garantice esa adherencia y no haya un plano de falla, digamos ahí, ¿no? Y se deben dar de 10 a 15 golpes laterales con el mazo de goma, ¿no? Para evitar que se formen algunos poros por ahí, expulsar un poco el aire que está atrapado. Bien, enrasar la superficie de la probeta, identificar los especímenes, esto es muy importante también, que se identifiquen bien. Para esto, eh, el contratista o la persona que vaya a elaborar las probetas debe considerar todos los datos, ¿no? Como son el proyecto, la fecha en que se están elaborando, la resistencia de diseño, el número, de muestra o de probeta que está elaborando. Es muy importante eso tenerlo en cuenta para no tener errores en la codificación o en el reporte de resultados incluso, ¿no? Se debe proteger para evitar la evaporación o el curado inicial, ¿no? Dice que un mal acabado de la cara del cilindro afecta la resistencia del concreto, ¿no? Veíamos que si la cara es demasiado irregular o tiene ya algún hueco o alguna deficiencia, ya nos crea un plano de falla para esa probeta, ¿no? Y quizás no sea representativo con respecto al concreto que se viene colocando en obra. Bien, vemos acá un gráfico con respecto al curado inicial de la probeta. Con respecto a la resistencia relativa a los 28 días, ¿no? Para varios tipos de curado. Para curado bajo agua, polietileno y arena saturada, desprotegido al sol,
desprotegido a la sombra, polietileno al sol, polietileno a la sombra. Entonces vemos que acá depende mucho del curado el porcentaje de resistencia que nosotros vamos a obtener, ¿no? Lo ideal sería curarlo bajo agua, bajo ciertas condiciones también, ¿no? La poza de curado debe garantizar una temperatura de curado, ¿no? Bien, las probetas evalúan la cantidad de concreto, se desmoldan antes de las 48 horas después de moldeadas. Máximo en 30 minutos después de desmoldar, colocar las probetas en una solución de agua de cal de 3 gramos por litro, ¿no? Esto es lo que se debe colocar a la poza de curado. El propósito del curado húmedo es para maximizar la hidratación del cemento. Bien, acá, bueno, ¿por qué vamos a añadir cal a la poza de curado? Lo vamos a hacer para buscar subirle el pH al agua hasta un rango de 13 o 14 para que no le quite cal al concreto, ¿no? Evita la lixiviación. Esto es lo que considera también la norma de curado de probetas de concreto, también lo considera así. Y la temperatura también es importante, ¿no? Una temperatura de curado de 23 más o menos 2 grados centígrados. Dice, el envío de testigos al laboratorio de ensayos. Acá hay algunas consideraciones sobre esto, que si se envía probetas a un laboratorio lejano, estas no deben ser transportadas por más de 4 horas, ¿no? Algo importante también a considerar. Los cilindros deben ser amortiguados durante el transporte y manipulados con cuidado en todo momento, ¿no? Esto es importante también. Nosotros como laboratorio hemos tenido casos en los que las probetas las traían con las envueltas con cualquier material que no garantizaba que estas no se dañen, ¿no? O también mezcladas con algunos otros equipos que ellos transportan. Entonces, de por sí, con las vibraciones, ya la probeta se va dañando y cuando la ensayemos no va a llegar a la resistencia requerida. Bien, acá lo que veíamos, ¿no? Lo que les mencionaba, los rodamientos y choques en la parte trasera de una camioneta pueden ocasionar más del 7% de pérdida de resistencia. Entonces esto también es algo para considerarlo, ¿no? Tener las previsiones para transportar las probetas. Bien, eso sería todo, toda la parte de la exposición. Gracias a todos por su atención y gracias por mantenerse hasta esta altura de la conferencia. Bien, agradecemos profundamente la participación del ingeniero Frank y a continuación vamos a empezar con las preguntas recopiladas a lo largo de nuestra transmisión. La primera, presentada por José Urteaga Becerra, nos dice, un ensayo muestra en algunos casos agregado grueso de dimensiones no permitidas con la falla circundándolo. ¿Cómo se interpreta este tipo de falla? Bien, las fallas que nosotros vamos a ver en las probetas van a depender mucho de la mezcla que se haya empleado, ¿no? Porque quizás esa mezcla fue sobre gravosa o sobre arenosa, o los agregados que se usaron son de mala calidad. Entonces, nosotros hemos visto que hay probetas que no cumplen justamente porque se evidencia que los agregados no pasaron por un primer filtro que sería la evaluación de la calidad de sus agregados, ¿no? Otro puede ser las dosificaciones también de por sí de la mezcla que se ha empleado en las probetas. Entonces, los tipos de falla también nos dan a notar algunas pautas para eso, ¿no? Si es que la falla ha sido frágil, si es que ha sido quizás una falla lenta. Eso es básicamente, ¿no? Bien. López Byron nos indica, ¿cada cuánto tiempo se debe calibrar el equipo de compresión? Bien, para la calibración de las prensas, como veíamos ahí en la norma nos dan algunas consideraciones, pero nosotros también por nuestra parte como laboratorio podríamos hacer un análisis de los errores que ha ido presentando
en cada una de las calibraciones que vamos realizando. Entonces, ese es un cálculo que se llama el cálculo de la deriva, donde nosotros vamos a calcular el periodo de calibración. Nosotros, bueno, nos ha tocado ver algunas consideraciones de empresas mineras o de alguna otra empresa particular donde nos dicen que las prensas o cualquier otro equipo debe ser calibrado cada 6 meses o cada un año, pero en realidad no es tanto así, ¿no? Sino que es un cálculo que se debe de hacer para proyectarnos a cuándo el error que va a presentar mi prensa ya se torna o va a salir de los límites permitidos, ¿no? Entonces, es importante, o sea, los certificados de calibración no solamente sirven como de forma individual, sino podemos hacer un cálculo ya progresivo de cómo ha ido presentándose los errores en nuestros equipos, ¿no? Bien, Juan Barrios nos dice, en el punto 3.7 indica la velocidad de la prensa de concreto. Ahora, no solo se calibra al año de uso, sino también se calibraría por el uso. ¿Qué pasa si se han ensayado 20.000 probetas en un año? Bien, en ese caso, nosotros como laboratorio, nosotros tenemos que tener el control también de comprobaciones intermedias, se llama eso. O sea, por ejemplo, si mi prensa fue calibrada en marzo del 2019 y tengo que mi periodo de calibración es cada 2 años, suponiendo, yo no voy a esperar que llegue el 2021 para volver a verificar con una calibración, ¿no? Yo debería tener mis controles de calidad justamente para ver que mi prensa esté trabajando de manera correcta. Vale decir que podríamos tener una celda de carga. En nuestro caso es lo que se está viendo, ¿no? Es que estamos en proceso de compra de una celda de carga que nos permita realizar comprobaciones intermedias. Entonces, cuando yo ya realizo comprobaciones intermedias, voy a tener una data de cómo va evolucionando el error de mi prensa. Si veo que ya este error, mm, digamos que al año se va a maximizar o va a salir de los límites permisibles, ya debería realizar un reajuste quizás en la prensa o quizás una calibración, ¿no? Hay que tener esos controles intermedios justamente para no tener que esperar hasta la fecha en que toca calibrar, sino que, por ejemplo, si mi prensa ya sale de los rangos al año nada más, yo estaría trabajando un año con data errónea, ¿no? Entonces, justamente para eso es que se hacen las comprobaciones intermedias de los equipos. Genial. Waldo Flores nos hace llegar su pregunta. ¿Cuál es el cambio de la norma versión 2020 con respecto a la anterior? Bien, los cambios que hemos podido evidenciar, más que todo es de forma, se menciona que para el cálculo del área de la probeta se deben considerar 5 dígitos para el valor de pi, quizás porque es una manera de regular que no se vaya a usar solamente el 3.14, ¿no? Sino se debe usar, como lo menciona ahí, el 3.1416. O si es que le consideramos más dígitos, también sería lo adecuado. Básicamente es eso, y también en las referencias de la norma ya han asignado una numeración a un manual que considera las buenas prácticas de salud y medio ambiente también. Por lo demás, hemos visto que es lo mismo que la norma anterior o la Eh, versión anterior. Genial. Nuevamente Waldo Flores nos hace otra pregunta y nos indica, bueno, indicó que las placas de contacto con la probeta no deben deformarse. ¿Cuál es la dureza en escala Rockwell que deben tener los bloques de la prensa? Bien, ese dato está en la norma 55 HRC, me parece. Ese está considerado. Sí, bueno, nuevamente Waldo Flores nos vuelve a consultar. ¿Siempre se debe usar caping o neopreno para ensayar el testigo? Bien, la norma nos menciona que
debemos garantizar justamente que las caras sean perpendiculares al eje de la probeta, ¿no? Entonces, utilizar el caping y el neopreno es una manera de garantizar esa parte. Nosotros siempre lo hacemos y es la práctica más adecuada. Correcto. Bueno, la siguiente pregunta viene por CAE Ingeniería y nos dice, ¿la dureza en escala Rockwell que deben tener los bloques espaciadores debe ser necesariamente 55 HRC? Sí, eso es lo que considera la norma y bueno, justamente es lo que deberíamos cumplir, ¿no? Ok. Marjorie Chanchaya, Canchaya Arcano nos hace llegar su pregunta. ¿A qué tiempo se tiene que ensayar una probeta después de sacada de la poza de curado? Bien, ahí nos mencionaba la norma que es máximo en media hora. Bueno, lo ideal es que sea de manera inmediata, como dice ahí. Em, entonces, si nosotros la vamos a ensayar en un laboratorio, este laboratorio debería garantizar el curado, ¿no? Entonces, es parte del procedimiento de la rotura también, ¿no? Sacamos la probeta de la poza, se elimina la humedad superficial y se ensaya en estado húmedo. Correcto. Bueno, una pregunta de nuevamente López Byron nos indica, ¿qué es mejor, el ensayo de probetas de hormigón con neoprenos o mejor igualar con una cortadora de hormigón? Bien, eh, no sé si con una cortadora de hormigón se logre que sean totalmente uniforme la superficie, pero si se disponen de las almohadillas de neopreno, yo creo que es la práctica más ideal porque en realidad hasta ahora no hay probetas que vengan justamente horizontales el área transversal, ¿no? Bien, Álvaro Segovia nos indica, para los testigos que son obtenidos por el método ASTM C42, ¿es permitido usar neopreno para el ensayo de compresión o únicamente es permitido por caping? Bien, dependerá mucho de la superficie de las probetas, entiendo, porque bueno, después de realizar una extracción con perforación diamantina, por lo general no sale eh, con superficies adecuadas, ¿no? Entonces hay que primero con una cortadora tratar de nivelar y ver la superficie que se obtiene. Y los dos métodos creo que pueden funcionar, ¿no? Ok. Bueno, una pregunta también de nuestro amigo Omar Guamaní nos indica cuál es el área mínima, deduzco yo, de la probeta para realizar el ensayo de compresión. Bien, el ensayo en sí se puede realizar para varios tamaños. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando se elaboren las probetas, el diámetro de estas probetas debe ser por lo menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Entonces, digamos que para núcleos diamantinos también se tiene que tener esta consideración, ¿no? Si yo voy a extraer un núcleo de una columna o una viga y tengo el dato de que en esa columna o viga se usó, no sé, agregado de medio o 3/4, el diámetro de la, de la sierra copa que yo voy a usar debería garantizarme eso, ¿no? Ok. Eso es la consideración más que todo. Ok. Álvaro Segovia nos dice, existen dos métodos de curado en campo y laboratorio. Cuando realizo curado en laboratorio, ¿me permite validar la estructura a la cual estoy controlando? Bien, ese es un criterio, bueno, como les mencionaba, la norma de ensayo, la C39, va ligada a otras normas de ensayo. Y en estas normas me menciona que el curado en laboratorio se debe realizar en 23 grados más menos 2, ¿no? Entonces, yo me debo ceñir a ese tipo de curado, pero es criterio ya del supervisor o del contratista ver si es que en realidad
la resistencia que yo estoy obteniendo de la rotura es la que me va a representar a mi estructura, porque si se da, por ejemplo, que en obra mi columna que estoy vaciando con ese concreto la voy a curar 7 días quizás, ¿no? Y cuando yo llevo mi probeta al laboratorio la van a curar por más tiempo, entonces la resistencia que yo alcanzo con mi probeta quizás no sea tan representativo con lo que yo he hecho en obra, ¿no? Entonces, tanto en obra como en laboratorio se deberían tener condiciones similares para curado, para que sea representativo. Una práctica que hacen algunos ingenieros es que sus probetas ya las ensayan justamente o las curan ellos mismos en campo y las ensayan justamente en el día que quieren, ¿no? O sea, no hacen un curado previo en el laboratorio. Ok, bueno, una pregunta relacionada también. Gabriel Robles nos dice, ¿los pozos de curado de muestras cilíndricas deben tener cal? ¿En qué proporción? Y bueno, ¿cómo afecta a la cal? Sí, bueno, como lo veíamos ahí en las diapositivas, afecta en la alcalinidad en sí, perdón, sí, en el pH de la solución. La proporción en sí es 3 gramos por litro, es lo que debería considerarse. Lo importante también en la poza de curado es lógicamente la temperatura de curado, ¿no? Que esto se logra en climas fríos con un calentador, digamos, como el que nosotros disponemos. Y de eso también hay que llevar un control también, ¿no? Como laboratorio tendríamos que tener un registro de todas las lecturas de temperatura de nuestra poza. Ok, bueno, una pregunta que nos llegó al WhatsApp, no sabemos quién fue el remitente, pero nos indica, dentro de la norma ASTM C39, ¿hay algún procedimiento para el muestreo de probetas? Mm, no hay en sí dentro de la norma, ¿no? Ok, Se, se toma como muestra ya el cilindro moldeado o el núcleo, ¿no? listo. Luis de la Cruz nos dice, ¿afecta el tamaño de la varilla en el proceso de la elaboración de probetas? ¿Puedo usar una varilla de 5 octavos de pulgada para probetas de 10 por 20 centímetros? Bueno, en realidad el procedimiento indica esas dimensiones, ¿no? Particularmente creo que no afecta porque en sí la presión la ejerce el técnico también, ¿no? En la elaboración. Entonces, en sí ese es el estándar para elaborar probetas. Ok, una consulta de Jorge Luis Quipuscoa nos dice, ¿la dureza de los neoprenos está en función a la resistencia del concreto? Bueno, hasta donde tengo entendido, la norma que les mencionaba regula justamente eso y nos da los valores que de dureza de los neoprenos, ¿no? Esos valores deben ser controlados cuando nosotros decidamos adquirir las almohadillas. No tengo el dato exacto ahorita, pero eso es lo que le puedo dar de alcance. Ok, bueno, Gerson Zacarías nos dice, para la elaboración de los especímenes de concreto, ¿con qué norma se debe trabajar? Sí, lo veíamos en la presentación, también estaba con la norma de la C31, la STM C31. Correcto. Bien, otra pregunta adicional dice, en lugares con altas temperaturas, ¿cómo se podría controlar la temperatura del agua donde colocamos las probetas? Bien, buena pregunta. En sí, tendríamos que evaluar algún equipo que nos permita controlar esa temperatura, ¿no? En sí, la norma nos da ese rango de acción, pero si es que queremos nosotros mantener la temperatura adecuada de acuerdo a norma, supongo que hay equipos también que lo pueden realizar, ¿no? Entraríamos también en la disyuntiva como lo que mencionaba la persona que hizo la pregunta anterior, de la temperatura que se está curando en obra y que se está curando en laboratorio, ¿no?
Ok, tendríamos también esa parte. bien. Luis de la Cruz también nos dice, en los ensayos de compresión, ¿se puede ensayar los especímenes superando los 28 días sin salirse de lo estipulado por la norma? Sí, en realidad la norma no indica que deban hacerse a los 28 días, no puede hacerse hasta 90 días, solo que ya ahí tendríamos que nosotros ver qué porcentaje vamos a alcanzar con esa resistencia, ¿no? Quizás, bueno, de acuerdo a bibliografía, decimos que la resistencia al 100% debe llegar a los 28 días, pero ya pasado los 28 días empieza a ser una curva un poco más tendida, pero el concreto va siguiendo, va a seguir aumentando su resistencia, ¿no? Ok. CAE Ingeniería nos consulta, ¿las fallas tipo 5 y tipo 6 se producen exactamente por la segregación de los agregados? Bien, no necesariamente, sino puede ser por la colocación de la probeta o justamente porque en esa parte hay más agregado fino que grueso, pero no necesariamente segregación completa de la probeta, entiendo, ¿no? Son fallas que pueden ser por el moldeo también, que cuando si habrán visto algunas probetas tienen los bordes justamente del área transversal son un poquito más altos, entonces por esa parte podría ser que ocurran las fallas 5 o 6, ¿no? Pero como nos mencionaba la norma, hay que tener cuidado cuando nosotros ensayamos ya de que tengamos que generar una falla del tipo del 1 al 4, ¿no? Para estar seguros que mi probeta alcanzó la resistencia para la que estaba, o su resistencia verdadera, podríamos decir, ¿no? Bien, tenemos la pregunta de Raúl Martínez. Bueno, nos dice, si no tenemos pozas para el curado de los especímenes de concreto, ¿se les puede aplicar aditivos curadores? Bien, sí, también podría ser una manera de curado. Lo importante es garantizar que el calor de hidratación no origine una falta de hidratación justamente, ¿no? Y se originen fisuras. En sí, ese es el procedimiento que se usa también en obra para el concreto vaciado. Se origina una capa, por ejemplo, con aditivo para curar. Y en sí, yo creo que también se puede realizar. Ok, bueno, tenemos una pregunta que, bueno, la voy a descartar porque no está relacionada, bueno, o quizás de repente algún aporte. Nos dicen acerca de la rotura de vigas prismáticas. ¿Alguna recomendación por parte de normas ASTM? Bueno, no he revisado en realidad si es que hay una norma como tal, pero sí podría averiguarse y debe estar regulada por alguna, ¿no? Ok, bueno, tenemos otra consulta adicional de nuestro participante Gerson Zacarías Lima. ¿Cómo se realizan las comprobaciones intermedias? Bien, para determinados equipos, o bueno, depende de la naturaleza del equipo, nosotros deberíamos establecer un procedimiento a seguir para comprobar este equipo, ¿no? Digamos que para la prensa tenemos algunas consideraciones de acuerdo a esta norma, que nos mencionaba que son lecturas sucesivas, que los intervalos también de las lecturas. Entonces, si nosotros tenemos nuestro patrón, digamos en este caso una celda de carga, podríamos realizar varias lecturas y ver que de, en un periodo de tiempo que nosotros como laboratorio determinemos que es el adecuado, se puedan hacer estas comprobaciones, ¿no? Ok, Elvis Terrones nos dice, al existir un límite de tiempo de sacada la probeta de la poza de curado hasta realizado el ensayo a compresión, la pregunta sería, si la probeta pasa el tiempo permitido, ¿esto desestima el ensayo? Bueno, en realidad es parte de la ejecución del proceso el garantizar de que nosotros como ejecutores del ensayo tengamos que hacerlo, ¿no? Y si es que pasaría esto,
yo al menos particularmente creo que no desestimaría el ensayo, sino que si ya estuvo demasiado tiempo expuesto, entiendo que no va a ser más de, o sea, no va a ser muy significativo la variación del tiempo. Podría considerarse un curado adicional, ¿no? Un curado, un tiempo prudente para que la probeta esté saturada, no saturada, sino húmeda, ¿no? Bien, Alex, bueno, nos dice, buenas tardes, sobre las probetas curadas a pie de obra, que puede, la supervisión puede pedir algunos parámetros establecidos. Bueno, ese es un criterio justamente como lo que mencionábamos antes, de cuán representativas son mis probetas con respecto al concreto vaciado en obra, ¿no? Si yo fuera supervisor, por ejemplo, en esta parte yo quería que el curado que están realizando en obra sea el mismo que se le realicen a las probetas, ¿no? Entonces ese curado debería ser en obra igual. Particularmente pienso de esa manera porque me va a dar una aproximación real del concreto que yo estoy usando, ¿no? Ok. TAE Ingeniería nuevamente nos dice, si en la calibración de la prensa se sobrepasa el 1% de error, ¿qué se recomendaría para corregir esto? ¿Un cambio de transductor? Bien, sería cuestión de que de un personal técnico, bueno, capacitado en esta parte de, de ajuste de este tipo de equipos, lo realice. Y bueno, la idea es que en cada calibración o comprobación intermedia que nosotros hagamos, vayamos identificando el error en el que estamos incurriendo ya con el equipo y solicitar un ajuste de este equipo, ¿no? Porque el sistema de las prensas también permite hacer un ajuste. Particularmente yo no lo he manipulado de esa manera, pero entiendo que tipo como una balanza que tiene un sistema de ajuste, también una prensa tiene un sistema de ajuste, pero entiendo que es en base a un patrón también, ¿no? Bien, enlazando dos preguntas que se presentan también. Para las almohadillas de neopreno, ¿con qué recurrencia deben cambiarse estas o cuántos usos pueden tener? Bien, la especificación como tal no la he visto, pero sí debería evaluarse ya cuando se presenten daños significativos en las almohadillas. Entiendo que podrían cambiarse también, ¿no? En sí las almohadillas creo que tienen una buena duración según cómo se las use, pero no tengo el dato exacto de cuántos usos o cada qué frecuencia se deban cambiar. Bien, con esta pregunta finalizamos ya la ronda de preguntas para no hacer extensa, muy extensa también esta conferencia, la que nos manda un participante y nos dice, ser técnico de laboratorio de concreto ACI nivel 1 o técnico de pruebas de resistencia de concreto ACI, aquí en Perú, ¿dónde se puede obtener esta certificación, ya que es un requisito? Sí, bien, nosotros, el personal que realiza los ensayos tiene toda una ruta de entrenamiento para la ejecución de este método, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros estamos garantizando de que nuestro personal está capacitado para realizar este método. Una certificación como técnico ACI como tal, no sé si es que se está dando en Perú, pero bueno, justamente el ingeniero Waldo Flores, que hacía unas consultas anteriormente, me mencionó que estaban viendo la posibilidad de certificar técnicos, ¿no? No sé si es que haya alguna iniciativa por parte de eso, que, bueno, hasta el momento no tengo conocimiento de esa parte. Bueno, disculpa, ingeniero Frank, disculpen a también participantes. Me hacen llegar dos preguntas que están sumamente interesantes, de una respuesta corta tal vez, ingeniero, disculpe. Bueno, ¿Mm? nos dice, si en caso tengo una probeta mal muestreada, ¿puedo cortarla y usar la parte de probeta que me parece esté bien en el caso hipotético que necesite los datos con urgencia y no se tenga los implementos para una prueba diamantina? Ujú. Bien, bueno, sería cuestión de evaluar el procedimiento en sí
de la extracción de un núcleo, de una probeta, entiendo que a eso se refiere, pero, o simplemente cortar una parte de esa probeta. En sí la norma no es tan estricta, digamos, con las dimensiones que debe tener en cuanto diámetro, altura, porque incluso nos da unos factores de corrección para, para cuando esta relación diámetro-altura no se cumpla del todo, hay unos factores de corrección para la resistencia obtenida, ¿no? Bien, Pero sí debería tenerse un procedimiento adecuado para la extracción de ese núcleo o de esa probeta recortada, ¿no? bien, y con esta estaríamos finalizando, ingeniero. ¿Se puede realizar un ensayo a 24 horas? ¿A qué porcentaje debe llegar? Adicionalmente, ¿algún porcentaje referencial para los ensayos a 7, 14 y 28 días? Bien. En cuanto a las probetas ensayadas a 24 horas, hay unos procedimientos que son de curado rápido, por ejemplo, curados a altas temperaturas o incluso concretos que hayan sido elaborados con aditivos que acelerantes de fragua, que podrían ser que se tengan que realizar en un lapso de 24 horas o incluso menos, ¿no? Habíamos tenido alguna vez un caso de un concreto que iba a ser vaciado en un aeropuerto, entonces justamente era cerca de la pista de aterrizaje. Entonces entendemos que ese concreto no puede ser un concreto normal porque su habilitación debe ser en el menor tiempo posible. Entonces el cliente necesitaba que sus probetas lleguen a una resistencia aproximada del 80% de su resistencia de diseño en tan solo mm, 4 horas, 4 o 6 horas me parece. Pero sí hay esos casos, ¿no? Que sí se puede este, ensayar antes de 24 horas. Y en cuanto a los porcentajes que se obtienen de las probetas, va a variar, depende del tipo de concreto que nosotros usemos o si es que estamos usando aditivos para, para acelerar fragua o retardantes de fragua, quizás. Hay especificaciones que entiendo que no están normalizadas para porcentajes a 7 14 20 7, 14 días, ¿no? En realidad oscilan el 70% 80% más o menos, ¿no? Exactamente, entiendo que no hay porcentajes establecidos que sean más que una referencia, ¿no? Bien, bueno, agradecemos inmensamente el aporte en todos los conocimientos brindados por el ingeniero Frank González Vázquez. De esta manera, nosotros también como miembros del capítulo de estudiantes ACI UNC, les damos las gracias también a todos ustedes por haber participado de este evento, motivándonos de esta manera a poder realizar más eventos de este tipo, promoviendo los conocimientos. Un agradecimiento especial también a la empresa Urteco, Hermanos Urteaga Contratistas, por habernos brindado la información necesaria y sobre todo también a un personal tan capacitado como para poder haber desarrollado esta capacitación de manera exitosa. Para futuros eventos estaremos comunicándoles vía correo electrónico, vía Facebook, vía Instagram también. Los invitamos a que nos sigan por todas estas páginas. Adicionalmente, a su correo les estaremos haciendo llegar alguna información de la conferencia realizada el día de ahora. Agradecemos a todos ustedes su tiempo y esperamos puedan pasar una buena semana y dentro de todos los parámetros que nuestro gobierno nos ha impuesto por esta situación de emergencia. Muchas gracias a todos ustedes y de esta manera estamos finalizando.